Hola amigos televidentes, su programa Baluarte de la Verdad, programa que se ve a través de los cables de la nación, por internet, por todas las redes sociales. Tengo hoy, señores, a un científico de la medicina. Yo quería verlo, era en Grandes Ligas, pero huyó por la derecha. En este momento considerado uno de los mejores endocrinólogos del país, y a nivel nacional e internacional. Me refiero al doctor Diego Hurtado Brugal, mi amigo, mi hermano, que lo quiero muchísimo. Vamos a hablar hoy de un tema que la gente desconoce, hasta los mismos médicos no están enterados, pero hoy Diego lo va a ubicar sobre la tiroides en el embarazo. Distinguido amigo Diego Hurtado y Brugal. Como siempre me siento cómodo y participando en tu programa, lógicamente crea siempre expectativas. Tú te sientes ahora como un pez en el agua. En todos los aspectos tu programa siempre crea expectativas. Ya, gracias. Y esto de hablar de las enfermedades de la tiroides en el embarazo, indudablemente que en los últimos 40 años se han hecho grandes avances en el conocimiento de la participación de las hormonas tiroideas, tanto en el metabolismo de la mujer como en la acción que tiene sobre el feto. Estamos hablando sobre el niño o la niña durante los 9 meses. Es importante que la gente sepa que esto ha ido increciendo las patologías tiroideas, o sea, las enfermedades tiroideas. Y especialmente de 10 casos de tiroides, 8 son mujeres. ¿Cómo? ¿Y por qué? Fíjate para que tú veas. Bueno, hace muchos años siempre se pensaba que la glándula tiroides se nutre de yodo. Y en muchas zonas del mundo el aporte de yodo era muy bajo. Y por lo tanto empezó a aparecer el bocio, que se le llamaba bocio endémico, se le llamaba es. Y es porque el aporte de yodo no es suficiente para que la glándula elabore hormonas que son importantes en todo el metabolismo del cuerpo. Entonces además ahora se ha agregado, y no ahora, probablemente en los años 50, donde hubo una endemia en Japón, y un investigador, Hashimoto, investigó el problema de tiroides que tenían principalmente las mujeres. Las mujeres, cuando vino esto en los años 50 y 60, empezó a aumentarse la tiroides, que se llama bocio, los problemas de hipotiroidismo, y él dijo, bueno, pero si Japón es una isla que está rodeada de agua, de mar, que tiene yodo, porque es endemia. Y él le sacó la sangre a la mayoría de las mujeres que tenían bocio, se lo incluyó a un ratoncito de laboratorio de investigación y le sacó bocio. Entonces él dijo, esto no es un problema de yodo, aquí hay otra cosa. Y aisló anticuerpos contra la propia glándula, que son anticuerpos que llaman anticuerpos antitiroglobulina y anti-TPO microsomal. Y él revolucionó la tiroidología, indicando que había una inflamación de la tiroides por anticuerpos que hacía el ser humano contra la propia glándula.
Debe la Eso ciencia, le llamó tiroiditis de Hashimoto. debe la ciencia médica y los médicos pedirle perdón al mundo por haber estado tratando esa enfermedad inadecuadamente. No, Porque si se descubre ahora lo que pasa que no es era el yodo, lo que pasa que en la endocrinología como ciencia de investigación a nivel de determinaciones hormonales no tiene muchos años. Esto es del siglo pasado para acá. O sea, y la investigación a nivel hormonal, con los radioinmunoanálisis y todo esto, tiene 50 o 60 años. Otras especialidades eran más viejas. ¿es mortal esa enfermedad? No, no es mortal. Entonces, ¿qué pasa? Ahora cuando un paciente llega al consultorio con un problema de tiroides, dentro del protocolo de investigación hay que pedir esos anticuerpos, y especialmente si son mujeres. Ahora bien, en el embarazo, normalmente, hasta hace 30 o 40 años, una mujer tenía dolor de cabeza y no se le podía dar ni una pastilla para eso, porque no se sabía qué le hacía daño al feto, qué no le hacía daño, si algo pasaba a la barrera placentaria, y especialmente cuando se hablaba de hormona, el juidero. Porque la palabra hormona se satanizó mucho en los años 70. ¿Y a qué se debió esa? Bueno, porque la dosis que se daba de hormonas, especialmente en el campo de la menopausia y en el campo de la sustitución de los estrógenos producidas por los ovarios, pues lógicamente eran macrodosis, y hubo un estudio ahí donde se hablaba que la incidencia de cáncer de mama era mayor cuando se usaban estrógenos, cosa de eso que desapareció. Porque ahora son microdosis, se ha avanzado enormemente en el campo de la endocrinología, y no se sabía qué pasaba en el desarrollo de los 9 meses del embarazo, cuál era la participación de la glándula tiroides en ese desarrollo del niño. Y en los años, ¿qué te diría yo? Hace 30 o 40 años, empezó a investigarse de qué pasaba en el desarrollo del niño desde el punto de vista neurológico y desde el punto de vista metabólico a nivel de sus huesos. No era fácil, por supuesto, investigar si las hormonas tiroideas pasaban la barrera placentaria y qué tenían que ver con el niño. Entonces se empezó a estudiar de que el embarazo había una necesidad mayor de ingesta de yodo en la mujer embarazada. Fíjate qué interesante eso. Entonces, como nosotros somos una isla, tenemos sal en el mar, este sal tiene yodo, pero ¿qué pasa en la zona montañosa? Hace mucho tiempo, nosotros hicimos un estudio en Santiago Rodríguez, en Dajabón, que está lejos del mar. En esa época, estamos hablando hace 40 y pico de años. Eso es Mediterráneo ahí. Sí. Entonces, la sal que se usaba era una sal de montaña. Y la sal de montaña no tiene yodo. Entonces, en el 1982, yo era subsecretario de Salud Pública, obligamos, por orden de la Secretaría de Salud Pública, que hoy es ministerio, de que toda la sal dominicana tuviera yodo. Ah, pero es sal yodada. Sal yodada.
y que sacáramos la sal, aquella que era sal de cocina, que era en grano, que no tenía yodo. Pero como quiera es un lío, Diego, porque entonces la sal no es recomendada para los que sufren de la hipertensión. No, eso es la sal. O problemas renales. No, pero estamos hablando del aporte de yodo. Ah, del yodo. ¿Por qué? Porque la mujer embarazada elimina más yodo por los riñones. Y el metabolismo es mayormente necesario de que pase a la placenta, o sea, al niño, hormonas tiroideas. ¿Por qué? Porque el niño no forma hormona tiroidea hasta las 20 semanas del embarazo. Quiere decir que ese desarrollo metabólico y neurológico del niño depende de la madre, por lo menos la 20ª semana del embarazo. Pero si la madre no tiene formación. Y si la madre tiene una ingesta muy pobre de yodo, pues lógicamente forma menos hormonas. Entonces no le llega la cantidad de hormonas y ese niño, entonces cuando nace, puede tener una deficiencia neurológica e intelectual. Entonces, y ese es el niño que no aprende matemáticas, que tú ves que va en la escuela, es un niño normal, pero le da trabajo aprender, por ejemplo, matemáticas, recordar. Es un niño con una disminución del coeficiente de intelectual. Pero Diego, ¿y realmente no es una falta del Estado dominicano de orientar realmente con tiempo a las mujeres y a los hombres con relación a eso? Porque no se dan cuenta cuando realmente una mujer determina o alguien determina que un niño tiene ese problema, cuándo se manifiesta, cuáles son los efectos, los dolores. Bueno, fíjate, cuando nosotros llegamos a la maternidad Nuestra Señora de las Altagracias, en 1980, ya estamos hablando de 43 años. Ha llovido mucho. Sí, bueno, yo hice, tengo que decirlo, ¿verdad?, un departamento de endocrinología ginecológica en el 80. Y ahí empezamos a investigar diabetes y embarazo y problemas tiroideos en el embarazo, desde el 1980. Después, nosotros dimos una conferencia magistral en la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia, que en ese tiempo, hace 14 o 15 años, la dirigía el doctor Rudy Guerrero, eminente ginecobstetra dominicano. Médico científico. Bien. Y entonces indicamos que todos los pacientes embarazadas, o sea, todas las pacientes embarazadas, se le hiciera una investigación de hormonas tiroideas, aunque no tuviera ninguna manifestación de la tiroides. ¿Por qué? Porque muchas veces tú puedes tener los anticuerpos elevados y cuando haces todos los estudios, todo tú lo encuentras normal. Pero hoy, estamos hablando de hoy, 2023, la presencia de anticuerpos puede modificar el código genético y se habla de que esos anticuerpos pudieran, no se ha demostrado, participar en el autismo. Hay muchos casos de autismo en el país, Sí, creciendo. Sí, entonces, se habla de eso, aunque todavía no se ha demostrado, y se habla del síndrome de Down, También. que pudiera estar ligado a eso. Hay muchos casos también. Seguimos trabajando en eso para ver, y yo he dado en muchas conferencias que he dado, la Plaza de la Salud, en todos los lados, de la importancia que tiene la glándula tiroides, las hormonas tiroideas, en el desarrollo genético y neuronal
del niño en las 39, 38, 40 semanas del embarazo. Entonces, el embarazo, hay una tendencia a que aumente la glándula tiroides, normalmente, fisiológicamente. Entonces, mucha gente que tenía un bocio, o sea, un pequeño bocio que no se daba cuenta, que no tenía manifestación en el embarazo, el tiroides crece. Y muchas veces este crecimiento lleva a una deficiencia de la producción de hormonas por esa glándula. Mira, Diego, es increíble que las mujeres sufran tanto. Tú hablaste que de cada 10 casos de eso, 8 son mujeres. Sí. Las mujeres tienen problemas, diabetes, problemas, tienen que bregar todo el tiempo con los muchachos, con el marido, un hombre machista haciendo la vida imposible. Pero ¿cuánto sufren las mujeres? Las mujeres botan calcio de más para entonces los Pero viven más. ¿Viven más? Sí. ¿Verdad? En el estudio mundial tienen 76 a 78 años y los hombres 74. Bueno, algo tiene Viven que algo tiene que ganar. Le dan menos problemas cardiovasculares. Vamos a volver. Tienen menos estrés en ese aspecto cardíaco. Vamos a volver después de la pausa con este tema. Señores, este es un tema prácticamente nuevo para que no solamente los médicos, los estudiantes de medicina, además las mujeres y los hombres que se ocupan y se preocupan por esos problemas de bocio y de tiroides, puedan aprender de un maestro que fue también fuera del país a estudiar, como en México, que lo hizo, que se pone en manos de Diego, fácilmente le dilatan su llegada al cementerio. Regresamos un momento.